Bien, muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a la clase número 17 correspondiente al juicio por jurados. Ya habíamos terminado el tema de la sentencia y donde analizamos diferentes aspectos, requisitos que deben de reunirse para que la sentencia pues tenga plena validez, ¿no? Y no vaya a ser objeto de algún recurso como tal, así como también para garantizar los derechos y, valga la redundancia, garantías procesales que establece nuestra Constitución y nuestra ley secundaria, en este caso el Código Procesal Penal. Ahora entramos a ver que el juicio por jurados es otra modalidad que contempla nuestro Código Procesal Penal eh, para el juzgamiento de ciertos delitos como tal. Si nos vamos a la ley, primeramente hay que verificar el fundamento constitucional. Y si verificamos la Constitución, en el artículo 189 se establece esta institución como tal. Dice el artículo 189 de nuestra Constitución: se establece el jurado para el juzgamiento de los delitos comunes que determine la ley. Esto se encuentra en el capitulado precisamente de capítulo 3 del órgano judicial. Artículo 189. Se establece el jurado para el juzgamiento de los delitos comunes que determine la ley. Bien, es importante mencionar que antes de entrar en vigencia este Código Procesal Penal, el 20 de abril de 1998, la mayoría de los delitos se conocía por tribunal del jurado. Es decir, no existían los tribunales de sentencia. Entonces nuestro sistema estaba basado en el sistema norteamericano. El sistema norteamericano tiene este sistema precisamente de juicio por jurado. Es hasta 1998 que, cuando pasamos de un sistema inquisitivo prácticamente a un sistema acusatorio adversarial, y que se contemplan ya nuevas figuras como el tribunal colegiado, el tribunal de sentencia, y al cual se le dan más competencias para que conozca en etapa de vista pública de casi todos los delitos, es que se conserva siempre esta figura del jurado, pero con menor intensidad. Si nos vamos a la ley, bueno, el artículo 189 ya vimos su fundamento constitucional donde lo establece como tal, pero si nos vamos al artículo 52 del Código Procesal Penal, ahí vemos la competencia que tiene el tribunal del jurado. Dice el artículo 52, Tribunal del Jurado: corresponderá al Tribunal del Jurado el juzgamiento de los delitos siguientes: lesiones, lesiones graves, lesiones muy graves, lesiones agravadas, los relativos a la autonomía personal, daños y daños agravados. Si el delito, dice, fuere conexo con alguno de los de competencia del Tribunal de Sentencia, conocerá este último. Es decir, cuando dice si el delito fuere conexo con alguno de los de competencia del Tribunal de Sentencia, conocerá este último. Es decir, que se hayan cometido delitos. Por ejemplo, una persona está procesando por un homicidio, por un robo agravado y por lesiones también. Entonces va a conocer en ambos casos el Tribunal de Sentencia, porque son delitos conexos que se cometieron en un mismo hecho como tal. Entonces ahí dejamos clara esa situación. Pero ahora nos vamos a lo que dice la ley, allá por el artículo que habla de la competencia del jurado. Vamos al artículo 404. Dice: integración. El tribunal del jurado se integrará con un total de 5 personas sorteadas de la nómina del registro electoral. En caso de ser necesario, se podrá tener a disposición 2 jurados suplentes, quienes votarán solo cuando alguno de los miembros titulares se incapacite para seguir actuando. El Tribunal Supremo Electoral o Registro Nacional de las Personas Naturales estarán obligados a actualizar una lista de personas y enviarán en los meses de enero y junio de cada año a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, a la Fiscalía General y a la Procuraduría, quienes las depurarán de todos aquellos que manifiestamente no reúnan los requisitos para ser jurado. A cada tribunal de sentencia, dice, la Corte le remitirá la lista parcial correspondiente a los jurados de su circunscripción. Bien, en un primer momento hay que establecer qué es el Tribunal del Jurado. Es el Tribunal del Pueblo, o algunos le llaman tribunales legos,
o tribunales no técnicos también, o tribunal popular. Son varias denominaciones que de acuerdo a la legislación se pueden establecer. Tribunales legos, tribunales no técnicos, tribunales del pueblo, tribunal popular. ¿Por qué? Bueno, en el derecho anglosajón se establece esta figura y precisamente es para evitar, digamos, aquellas intenciones de acusadores corruptos, como también de jueces que puedan ser muy complacientes en la administración de justicia. Jueces que sean muy irresponsables ante la administración de justicia. Entonces, es como un contrapeso que se establece a quienes administran justicia y a quienes investigan el delito, por un lado. Por otro lado, el Tribunal del Jurado, Tribunal Popular, Técnico o Lego se ha establecido durante varias sociedades, durante muchas sociedades, y en algunos subsiste con mayor preponderancia, como en el caso de Estados Unidos, para verificar el tipo de justicia que se está administrando en una determinada sociedad, para calibrar, para medir, para que esto quede al escrutinio público y se pueda hacer un examen de cuál es nuestro sistema de justicia. Y a la vez, pues, es un mensaje también, llamémosle educacional, un mensaje preventivo para todas aquellas personas, pues, que no viven respetando las leyes, no viven respetando el Estado de Derecho. Ahora, yo hacía un análisis al principio cuando antes de 1998, del 20 de abril, las vistas públicas se conocían por Tribunal del Jurado. Prácticamente todas se conocían por este Tribunal del Jurado. Entonces, esto era necesario que nuestro país diera un salto a la modernización y a la actualización, mejor dicho, de nuestro sistema de justicia penal. ¿Por qué razón? Bueno, teníamos apenas 5 o 6 años de haber firmado la paz en 1992 y se avecinaba también un cambio. Ya estábamos en el cambio de sociedad, en la famosa justicia transicional, y esto precisamente junto con otras reformas constitucionales dieron un giro importante para la contribución de una mejor administración de justicia penal. Si ustedes hacemos un análisis y con todo lo que hemos vivido desde 1992 hasta el año 2020, situaciones, cambios drásticos en nuestra sociedad, el surgimiento de conductas delictivas que no las habíamos visto anteriormente, nuevas formas de organización de la delincuencia y nuevas formas de proceder, así como el avance o el surgimiento de nuevos criterios jurisprudenciales también por los tribunales, tanto nacionales como internacionales, era necesario hacer un cambio con esto y no era posible de que hoy por hoy las vistas públicas fueran conocidas en su totalidad por Tribunal del Jurado. Y ya vamos a ver las implicaciones que tiene esto, ¿no? Es decir, que quienes juzgaran fuera la misma sociedad para cualquier delito. Definitivamente creo que se iba a generar un retroceso en la administración de justicia si esto no se hubiera modificado. Ahora, la pregunta ¿es saludable tener el Tribunal del Jurado o ya es una institución desfasada como tal? Bueno, personalmente considero de que no es una institución desfasada. Sí es necesario, es importante, pero tal como lo ha regulado nuestro Código Procesal Penal, para ciertos delitos. Que en alguna medida no requerirían tal vez una investigación más amplia o la participación de otro tipo de personas, de otro tipo de criminales, de delincuentes que puedan, o de imputados que puedan estar sirviendo en este proceso. El artículo 404 nos establece, digamos, en un primer momento, cómo se va a escoger a los tribunales, al Tribunal del Jurado. Bueno, ya la ley dice que son 5 los que conforman, 5 personas las que conforman el Tribunal del Jurado, propietarios, por ejemplo, y 2 suplentes. Entonces, estos se escogen pues de una lista que establece el Tribunal Supremo Electoral o el Registro Nacional de las Personas Naturales. Ellos sacan una lista por circunscripción territorial y la mandan a Fiscalía, a Procuraduría, y luego también la mandan a los tribunales de sentencia, ¿no? Para que estos
en alguna medida depure. En el caso de fiscalía, pues depure si no hay personas ahí que están siendo procesadas o en vías de investigación o ya están condenadas, y que vayan depurando también. Lo mismo en la Procuraduría. Y posteriormente pues al Tribunal de Sentencia. Quiere decir entonces que cuando el Tribunal de Sentencia conoce uno de estos casos y señala día y hora para la audiencia, para la vista pública, y se sabe que va a tener conocimiento del Tribunal del Jurado, no es que al azar se tome cualquier persona o se anden buscando personas para que conformen el Tribunal del Jurado. Ya hay una lista previa que tiene, por eso dice la ley, en los meses de enero y junio se envían estos listados a los tribunales de sentencia también para que ellos los conserven, y cuando llegue un caso pues empiezan a tomar personas de esa lista. Es así como se escoge el Tribunal del Jurado. Ahora, también hay requisitos, por supuesto, que deben de cumplirse el Tribunal del Jurado para que pueda constituirse como tal. Quienes son los que van a decidir sobre el fallo en ese momento. Dice el artículo 405. Para ser jurado, dice, se deberán reunir las calidades siguientes. Número 1, ser salvadoreño. 2, mayor de 25 años de edad y menor de 70 años. 3, estar en el pleno goce de los derechos políticos. Y 4, poseer estudios de educación media como mínimo. Muy bien. Cuando la ley dice que dentro de los requisitos es necesario ser salvadoreño, pues no hace una distinción entre ser salvadoreño por nacimiento o por naturalización. Entonces debe entenderse que cualquiera persona que tenga la calidad de ser salvadoreño, indistintamente por cualquier vía que la haya adquirido, pues es apto en un primer momento para fungir como jurado en un juicio como tal. Luego dice mayor de 25 años y menor de 70 años. Menor de 70 años. Bueno, las edades ya en la ley ha considerado que una persona ya de 25 años, pues una persona adulta, una persona que puede comprender con mejor detalle, generar un análisis más serio y más ecuánime sobre el caso que va a conocer en ese momento. No obstante, a los 18 años nuestra ley contempla ya la mayoría de edad y nos considera con capacidades o con capacidad de ejercicio para poder decidir, contratar, votar, poder hacer cualquier otro, optar a cargos públicos, etc. Entonces, pero sin embargo la ley ha considerado un margen de 7 años más para poner como límite primario que una persona pueda optar a ser jurado. Y luego dice menor de 70 años. Bueno, la edad a los 70 años, pues también ya una persona con vasta experiencia de la vida, vasta experiencia en todos los ámbitos que se ha desarrollado, perfectamente puede aportar, digamos, un criterio, tiene experiencia y sabe cómo pueden darse unas u otras circunstancias según el delito que se esté conociendo. Después de los 70 años ya la ley consideró pues que una persona ya por cuestiones de edad puede tener algún tipo de dificultad o problema para saberse dar a entender, para comprender algunas situaciones, aunque esto es bastante relativo también, porque puede existir una persona de unos 65 años y pueda tener ese tipo de problemas. Sin embargo, pues ya más adelante vemos en las incapacidades cómo el juez van seleccionando a las personas más idóneas. Luego dice estar en pleno goce de los derechos políticos. Bueno, es decir, cuando se está en pleno goce es cuando yo no tengo ningún auto de instrucción formal o detención provisional, no estoy condenado, estoy habilitado tanto para ejercer mi sufragio como para optar a un cargo público. A eso se refiere estar en pleno gozo de los derechos políticos. No tengo ningún impedimento como tal. Si no soy un inhabilitado también sobre alguna enfermedad mental, etc. O judicialmente o médicamente no me han establecido alguna incapacidad o inhabilidad mental. Entonces ahí pues se cumple el requisito, debe tener esto para estar en pleno gozo de sus derechos políticos. Poseer estudios de educación media como mínimo. La ley ha considerado pues, que una persona con 9º grado de educación media, ¿sí? Como mínimo,
pues puede tener ya el criterio, conocer algunos aspectos que se puede tomar, ha tenido un proceso de formación educacional, diríamos hoy por hoy, digamos, como su misma palabra lo dice, básico, ¿no? Pero podría exigirse aún muchos más estudios, ¿no? Sobre esto, ¿no? Pero la ley consideró pues una educación media como mínimo, 9º grado. Ahora pues creo yo de que esto podrían elevarlo a la categoría de un bachillerato por lo menos, ¿no? Esta disposición viene, llamémosle así, con un antecedente de otras constituciones donde se establecía también el tribunal del jurado. En todas se ha establecido el tribunal del jurado, pero en la de 1973 se establecía, bueno, como mínimo también 9º grado, porque para ese entonces, pues el 9º grado ya sus padres se los han de ver explicado, pues era el equivalente quizás a tener más que un bachillerato, casi un profesorado, un técnico, etcétera, ¿no? Y años más tarde, pues era casi equivalente a tener una maestría. Entonces, esos son los requisitos para ser jurado. Cuando se convocan a las personas, pues el juez debe de verificar que estos requisitos se cumplan como tal. Se debe de verificar. Dice, artículo 406, no podrán ser jurados. Dice, los primeros son los requisitos, estas no podrán ser jurados. Es decir, aquí estas son prohibiciones como tal. Prohibiciones como tal. Dice, los funcionarios públicos y empleados del órgano judicial o del Ministerio Público. Es decir, una persona puede cumplir todos los requisitos del 405, pero si está en una de las categorías del 406, no puede ser. Hay una prohibición como tal, aunque esté habilitado con los requisitos del 405. Los funcionarios públicos, dice, los empleados del órgano judicial o del Ministerio Público. Entiéndase el Ministerio Público, Procuraduría para la General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y Fiscalía General de la República. Eso se entiende como el Ministerio Público como tal. Ministerio Público. Los funcionarios públicos, dice, y los empleados del órgano judicial. Bueno, un funcionario, alguien que trabaja en el Ministerio de Trabajo, en el Ministerio de Hacienda o en cualquier otro tribunal, en cualquier puesto que esté, no podrá ser jurado. Bueno, la ley lo ha considerado así precisamente por el vínculo que pueden tener con la administración, el vínculo que tienen, no que puedan tener con la administración de justicia, y que en un momento determinado, porque este es el peligro también cuando hay un tribunal en jurado, que estos pueden ser sobornados, puedan ser inducidos o chantajeados también, extorsionados, hoy que está de moda esto, pues también para llevarlos a tomar una decisión como tal en concreto. Dice, los que estén sometidos a un procedimiento penal o hayan sido condenados hasta 5 años después de extinguida la pena. No necesariamente debe estar condenado, los que estén sometidos, dice, a un procedimiento penal. Desde el momento en que hay un requerimiento contra mi persona, yo estoy sometido a un procedimiento penal. Si estoy, digamos, incluso hay un procedimiento que está sobreseído provisionalmente, estoy sometido a un procedimiento penal. Eso no se ha terminado mientras no haya pasado el año. Si estoy, por ejemplo, en la etapa de cumplimiento de condiciones, en una conciliación, estoy sometido a un procedimiento penal porque no hay una sentencia definitiva, no hay una resolución definitiva. Si estoy cumpliendo condiciones porque me aplicaron un procedimiento abreviado, me pusieron 3 años de prisión y a la vez me sustituyeron, ¿se acuerdan de esa figura? De la suspensión condicional de ejecución de la pena, me sustituyeron la pena de prisión por las medidas y yo las estoy cumpliendo y por ejemplo estoy en el último mes ya para finalizar, pero estoy sometido a un procedimiento penal todavía. Entonces, bueno, ahí con mucha más razón, los que estén sometidos a un procedimiento penal o hayan sido, ahora aquí la pregunta es, ¿será inhábil alguien que esté en vías de investigación nada más en la fiscalía o en la policía? Que estén investigando si ha participado o no en un delito, pero no hay un requerimiento fiscal. Esa pregunta se la dejo pues para que ustedes la puedan ahí investigar.
los que estén sometidos a un procedimiento penal o hayan sido condenados, dice, o hayan sido condenados. Quiere decir, hayan sido condenados hasta 5 años después de extinguida la pena. Yo pude haber estado sometido a los que hayan, dice, los que estén sometidos a un procedimiento y hayan sido condenados. Yo estuve en un procedimiento penal, pero fui absuelto. Ahí no me aplica definitivamente, no me aplica los 5 años. Puede que mi absolución fue hace 1 año y me llaman como jurado. Yo perfectamente puedo participar, ahí no habría ningún problema. Dice, los que estén sometidos a un procedimiento penal o hayan sido condenados hasta 5 años después de extinguida la pena. Los 5 años ya la ley los considera en ese periodo, pues, para establecer también que, primero, pues, que en realidad la persona ya se haya resocializado en alguna medida, o también no haya, digamos, puede haber alguna situación, digamos, extrema que pueda reabrir el proceso, ¿no? Que en este caso podría ser nada más tal vez un recurso de revisión, pero es un periodo, digamos, relativo que la ley ha considerado. Luego dice, quienes adolezcan de una incapacidad física, dice, de una incapacidad física o psíquica que les impida asistir al juicio o comprender lo que ahí sucede. Bien, aquí pueden establecerse varias situaciones, por ejemplo, personas que tengan dificultad para escuchar, para ver, para hablar también, o alguien que tenga, imagínense hoy con las enfermedades crónicas, alguien que le tengan que hacer diálisis todos los días y no pueda estar mucho tiempo tal vez sentada, pues es una enfermedad, una incapacidad que le permite le imposibilita, dice, asistir al juicio, pues, o estar ahí presente, más si es en varias sesiones, etcétera, en el mismo día, o le permita comprender. Generalmente una persona avanzada de edad, pues, puede tener problemas de audición, de vista para hablar, o alguien que pueda tener tal vez el mal de Parkinson, la enfermedad de Parkinson, y eso pues le genera mucha inestabilidad y va a generar, quiera decir, una incomodidad o desatención de los demás por estar pendiente de la persona, alguien que sufra de algún ataque repentinamente, etc. Ahora, alguien que adolezca del corazón, lo que sí se requiere es que esto debe ser comprobado médicamente, ¿no? Comprobado médicamente mediante su certificación, ya sea por un facultativo, puede ser de medicina legal, o un médico particular, ¿no? Una institución pública, privada o pública, en este caso. Ahora, que alguien puede pensar, decir, mire, pero cuando se está haciendo el examen, ¿qué pasa si dos personas, por ejemplo, 2 o 3 personas de las cuales se han llamado, presentan una documentación y ya nos quedamos desconfigurados con la conformación del tribunal? No, eso no pasa, porque generalmente cuando se va a tener una vista pública por jurado, pues entonces se citan por lo menos a 15 o 20 personas para ir seleccionando. Es decir, ya se prevé esa situación, ¿no? Que alguien pueda llegar y si no se pueden citar a las 5 personas y a los 2 suplentes, se citan a una cantidad mayor, 15, 20 personas, y ahí se va haciendo la escogitación de los más idóneos como tal. Entonces ahí nos evitamos ese problema. Dice, quienes por su falta de instrucción manifiestamente no puedan comprender lo que sucede en el juicio. Quienes por su manifiesta falta de instrucción, es decir, la instrucción es la educación que puede tener, el conocimiento, pero en este caso, fíjense que hasta cierto punto alguien puede decir, mire, hay una contradicción, porque si dentro de los requisitos se pide a alguien con educación media, por ejemplo, 9º grado, ¿cómo puede ser alguien que no pueda comprender o manifiestamente no puede entender lo que sucede en el juicio? Bueno, acordémonos que alguien puede tener el grado académico, pero como decimos, cada quien tiene
su forma de ser, de expresarse, su personalidad como tal. Y ahí pueden establecerse este requisito cuando dice quienes por su falta de instrucción manifiestamente no puedan comprender lo que sucede en el juicio. Alguien pueda cumplir la edad, ser salvadoreño, estar en pleno gozo de sus derechos políticos, poseer estudios de educación media, pero puede tener una actitud, una conducta muy extrovertida, por un lado, o sea, digamos, con una situación tanto bipolar, ¿no? Esas personas pues definitivamente se van sacando de esta situación. Por ahí podría ser, digamos, como una falta de instrucción, porque no pudiera considerarse, bueno, pero aquí cuando habla de esto, de la falta de instrucción, aquí debemos entender, como estamos hablando de las incapacidades, debemos entender aquella persona que en realidad no tenga, digamos, tal vez el desarrollo normal, el desarrollo cultural de una persona, entre comillas, normal, ¿no? A eso se refiere. Puede ser, digamos, una persona que vive tal vez en la zona rural y toda su vida se ha dedicado a la agricultura, por decir algo, o a la crianza de animales, y eso pues le ha impedido tal vez desarrollarse en otras áreas y a veces no ubica o no tiene mayor conocimiento sobre la realidad, o sobre algunos procesos o sobre lo que va a suceder ahí dentro de la vista pública, ¿no? Es decir, acuérdense que hay personas también que se cierran ante las cosas, ante lo que puedan conocer como tal. Bueno, luego decimos los miembros de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada y los ministros de un culto religioso. Estas personas están incapacitadas definitivamente para participar como jurado. Bueno, los ministros de un culto religioso, pues porque definitivamente su fe, su credo, los va a llevar a generar una tendencia como tal, que lo más seguro es que va a ser, digamos, estoy suponiendo que va a ser pues un veredicto absolutorio, ¿no? En el entendido, podría ser, ¿verdad? Para algunos, en el entendido de que ellos pueden creer bajo su fe de que no son dignos de condenar a alguien o de mandar a alguien a prisión o de castigar a alguien, sino que el único que lo castiga es un ser supremo, es Dios, etc. O por el contrario, podría haber alguien que en realidad se base en alguna creencia de su fe, en un texto de su fe, y piense de que en realidad condenar a alguien puede hacerlo pagar acá y después vendrá el castigo venidero, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier circunstancia puede establecerse. Entonces, pero lo que la ley evita es que converjan esos aspectos meramente religiosos para poder decidir en ese momento sobre la situación jurídica de la persona en base a los medios probatorios, y a lo que las partes han explicado también, fiscal y el defensor. Así también los miembros de la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Y bueno, esto es lógico por la influencia que pueden tener ellos o por su formación también pueden estar inclinados hasta a cierto sentido. Pensemos en alguien que pueda trabaje con los delitos relativos a la vida, ¿no? En la Policía Nacional Civil, y de pronto ante un delito de lesiones, él puede tener, por su experiencia, puede tener ya, digamos, una tendencia a saber cuándo se ha cometido o no se ha cometido un delito y en qué medida, y él puede ir ya como predestinado, ya predispuesto a emitir una sentencia en una vía, condenatoria o absolutoria. O sea, no necesita él hacer mayor examen de conciencia sobre eso. Entonces, eso también, esas influencias, por su calidad de trabajo, son las que evita la ley que existan al momento de resolver. Dice, los jurados también podrán excusarse o ser recusados por los mismos impedimentos previstos para los jueces. Las partes, luego de interrogar a los jurados seleccionados, sin perjuicio de las causas de impedimento previstas, podrán excluir a un número máximo de 3 personas sin necesidad de exponer y fundamentar la petición. En número mayor,
la recusación será con expresión de causa como tal. Bien, aquí pues también se habla de que los jurados, dice, pueden excusarse o ser recusados por los mismos impedimentos previstos para el juez. Esto lo vimos ahí en el artículo 66. Si nos vamos a la ley, en el artículo 66, artículo 60, dice impedimentos y recusaciones. Son causales de impedimento del juez o magistrado de las siguientes, dice. Cuando en el mismo procedimiento haya conocido en la fase de instrucción o concurrido a pronunciarse sentencia, cuando en el mismo procedimiento haya intervenido como fiscal, defensor mandatario, denunciante, etc. Dice querellante o acusador, o haya actuado como perito o conozca el hecho como testigo. Dice, cualquiera de estas circunstancias, si es cónyuge, compañero de vida, conviviente, hijo, padre adoptivo, pariente dentro del cuarto grado, consanguinidad o segunda afinidad de algún interesado, o este vivo ha vivido a su cargo. Es decir, un familiar no pudiera ser jurado, un familiar del imputado, de la víctima, no pudiera ser jurado en este caso, ¿no? O si han sido, digamos, figurar en un momento como testigos, no pueden tener esa doble calidad también. Cuando él, dice, su cónyuge, compañero de vida, conviviente, hijo, padre adoptivo o alguno de sus parientes de los grados provenientes indicados tenga interés en el procedimiento, si es o ha sido tutor o está bajo tutela de alguno de los interesados. Si el imputado o la víctima es tutor o ha sido, digamos, o es tutor de alguno de los jurados, pues tampoco puede existir. Todos estos intereses definitivamente compete a las partes alegarlos en un momento determinado, no para recusar. Bien, nos quedamos hasta este momento, continuamos.